tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy, como habíamos anunciado, nos acompaña un gran invitado, el doctor Alejandro Saleta. ¿Cómo está, estimado? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Saludos aquí desde México. Bueno, estimado, feliz de tenerlo acá. Lo habían pedido mucho. Nos decían, por favor, trae el doctor Saleta, tiene tantas cosas ahí que compartir, sobre todo de algo que quizá no le han preguntado mucho, que es el tema OVNI. Me gustaría saber su opinión con el tema OVNI. Y bueno, ahí vamos viendo cómo se va dando aquí la conversación. Sí, sí, gracias, gracias, Pablo. Mira, el tema OVNI es muy amplio y sin embargo yo tengo mi opinión relacionado con lo que he visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algo muy interesante, antes de abordar el tema OVNI, podría ser las arquitecturas de las civilizaciones. Si nos ponemos a indagar un poco sobre la arquitectura, por ejemplo, egipcia, me resultaba a mí pues prácticamente impensable todo lo que había en el movimiento de rocas ahí en Egipto. También ahí cerca de ustedes, sí, ciertas formaciones ancestrales, arquitectónicas, y para el lado de Perú, todo lo que es Cusco, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, etcétera. Entre muchos otros lugares aquí en México, lo maya, lo azteca y demás. Entonces, yo observaba durante muchos años que la forma de mover la roca era una opción, pero todavía más aún, la forma de termoformar la roca, o sea, fundirla como si fuera hormigón, amasarla como si fuera una masa y luego ensamblarla. Entonces, para mí, eso es tecnología, tecnología humana, ni siquiera alienígena, ni siquiera extraterrestre. Entonces, en muchos experimentos, sobre todo de laboratorio, se puede comprobar que si tú pones un objeto en vibración y lo empiezas a excitar a sus frecuencias naturales, entras en lo que se conocería pues como las armónicas, frecuencias armónicas. Y, y en ese momento, cierto número de frecuencia armónica podría generar la ingravidez. O sea, en otras palabras, lo que nos han dicho de la gravedad, las leyes de Arquímedes, la flotación de un volumen por su densidad, la fuerza de atracción gravitacional y demás, pues si entrábamos en cierta frecuencia específica a la materia, en una frecuencia natural empezaba a calentarse, en otra frecuencia natural empezaba a moldearse, en otra frecuencia natural podría ya ser casi líquida y en otra frecuencia natural más podría ser antigravitacional, lo cual la ciencia obviamente no quiere comprobar. Todavía no respondo al tema ufológico, el tema ovni, pero me sorprendió más todavía un experimento, está en la web, de un psicólogo canadiense que empezó a investigar sobre los sonámbulos, la gente que tiene sonambulismo. Y los sonámbulos en cierto momento de su trance sonambúlico, como se tenga que llamar aquello, pues al final de cuentas cambiaban su peso. Por ejemplo, había mostrado el caso de una niña que pesaba, un adolescente de 11 años, por ejemplo, 12 años, no sé, y que su peso corpóreo en condiciones naturales pudiera ser de 30 kilogramos, pues en estado sonámbulo podría ser 20, podría ser 18, podría ser 10. Entonces, allí fue cuando me empezó a entrar la inquietud de que lo que nos han contado hasta el día de hoy de naves espaciales, de viajes al espacio y demás, pues en realidad son cuestiones tecnológicas ancestrales o quizás de un reseteo anterior, temprano anterior, vuelvo a decir, no es así de miles de años, quizás poquitos cientos de años, donde nosotros tendríamos tecnología
vibracional, frecuencial, para que la materia levitara, para que la materia tipo dron se mantenga así, le cambias tantito la frecuencia a alguno de los instrumentos internos, se mueva para acá, se mueva para acá, suba, baje, etcétera. Y todo eso, desde mi punto de vista, es más tecnología humana que en uno de los reseteos, ahí sería otro tema para desarrollar quizás los mega reseteos donde la humanidad cambia radicalmente su sociedad, cambia radicalmente su forma de vivir, su gobierno, sus creencias. Esos mega reseteos fueron aprovechados para que toda la tecnología de movimiento de rocas, movimiento de masas, movimiento de aguas y a su vez naves espaciales, pues fue tomado, fue llevado a otro lugar, resguardado y hasta el día de hoy la gente lo sigue viendo. Nada más que los que lo tienen resguardados les conviene ponerlo como extraterrestre, como alienígena, como seres de otros espacios, tiempos o dimensiones. Perfecto, interesante todo lo que comenta, estimado. Y ahí me nace algunas dudas. Por ejemplo, o sea, toma mucho sentido con lo que dice, por ejemplo, el Kybalión, ya con uno de los puntos que habla de que todo es vibración, todo vibra, incluso la roca. Entonces, como bien dice, o sea, si los humanos antiguos fueron capaces de manejar esa vibración, claro, podían, como supuestamente pasó en Isla Pascua, ¿no es cierto?, mover estas tremendas rocas. Interesante. Mire, yo Sí. casi todos los invitados, le he comentado y le he hablado mucho de un sector que se llama el enladrillado, que está en la cordillera de Talca, acá en Chile, y Ujú. hace pocos años se descubrió ese sector, que es una plataforma que está a 2.200 metros de altura. Y bueno, algunos dicen que es una pista de aterrizaje ovni, otros hablan de que podría ser construido por una cultura prediluviana. Pero lo curioso, estimado Alejandro, es que son unas rocas grandes y perfectas. Y claro, y uno se pregunta, ¿qué hacen arriba a 2.200 metros de altura? ¿Cómo Claro. llegó eso ahí? Estimado, y con respecto, claro, al tema ovni, bueno, dice que esto podría ser de culturas anteriores, podríamos hablar quizás de Tartaria, que ahora se está como destapando más ese tema, digamos. Sí, mira, por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí al centro de México y yo he viajado en lugares, diferentes partes del mundo y me llamaba la atención que de repente aquí en México, de repente en Colombia, de repente en Argentina, de repente en Cuba, había gente de raza aria. ¿Qué significa? Gente rubios, albinos, algunos ya inclusive muy albinos, ojos azules y ojos verdes de color. Y tú dices, bueno, pues como que de repente desentonan en la población mundial y parecen colonias establecidas. Eh, Todo parece indicar, por lo que yo he investigado, que cuando la antigua Tartaria, antes del, debió haber habido un golpe de Estado mundial, donde las colonias, que no eran países todavía, se rebelan contra Tartaria. Y Tartaria ya tenía como sus sedes en diferentes partes del mundo. Pero lo más interesante de esta gente de raza aria es que en una ocasión en la zona de sur de Argentina, muy cercano a Ushuaia, conozco unas personas de raza aria, o sea, rubios, casi albinos y demás. Y en la charla de café me empiezan a comentar que el abuelo de ellos, una persona ya obviamente ya trascendida y ya había muerto, el abuelo les comentaba que viajaban en naves espaciales. O sea, que venían de Alemania por orden, que venían de Rusia y que los viajes eran minutos, o sea, que no eran viajes así como ahora, si yo tengo que ir a visitarte a Chile, si tengo que ir a visitar a alguien a Argentina y demás,
pues aun cuando aparentemente tenemos la tecnología avanzada, pues ellos hablaban de que viajaban en naves y eran gente que pertenecía a los militares. O sea, gente que todavía argentinos, obviamente, pero de una raza demasiado aria, y que el abuelo, no, en este caso yo creo que como me lo comentaron, debió haber sido ya el bisabuelo, estoy hablando quizás ciento y pico años atrás, les decía que ellos venían por misiones de trabajo a revisar como colonias y que viajaban en naves espaciales. Eso es el primer punto. Ah, perdón, antes que continúe el segundo punto, me acordé de algo súper interesante de este modo. Mire, en una oportunidad que tuvimos acá Jaime Rodríguez, no sé si lo ubica Jaime Rodríguez, uno de los ufólogos de la vieja escuela de Ecuador, y él contó que en una oportunidad él fue a Puerto Montt a dar unas charlas, y estamos hablando de los años 80. Resulta que al terminar el congreso de ufología, se le acercó una persona alta, rubia, de ojos azules, que se Ujú, entonaba con la gente que es de Puerto Montt. Ya, bueno, igual llegan muchos extranjeros allá, pero este sobresalía más de ese. Y le entregó un ujú. libro, un pequeño libro, y le dijo, tome, léalo, yo estuve ahí. Y se fue, nunca más supo de él, y él se guardó el libro, y después cuando llegó a Ecuador, o antes creo, empezó a leer, y hablaba de una base que estaba construida en la Antártida, camino a la Antártida, y Ok. eran puros, digamos, personas de raza aria. Curioso, ¿eh? Ujú, Y además, en ese libro que comento, habla, yo lo leí, ¿ya? Y habla de naves, de platillos metálicos que viajaban por todo el país. Está en la biblioteca ahí de Jaime Rodríguez, lo pueden buscar ahí en Google. Muy interesante, me llama la atención en ese tema, Alejandro, estimado Alejandro. sí, sí, y, por ejemplo, en el segundo caso de esto que vengo hablando, mi padre, él es jubilado de aquí de una planta de petróleos mexicanos, planta de petróleo, y él estaba trabajando de madrugada y dice que de repente ven que se acerca una nave espacial, lo que le llamamos un ovni, y se posiciona cerca de donde ellos estaban construyendo una planta catalítica. Entonces, que el objeto se acercó y ellos estaban en el turno de madrugada y que cuando se acerca demasiado como para observar, radiografiar o fotografiar, porque no saben exactamente qué estaba haciendo la nave, desde la ventanilla observan a un hombre, él y su ayudante, a un hombre de raza aria y vestido de militar. Y para sorpresa era tan cercano la posición de la nave hacia la torre donde ellos estaban que los dos se sorprendieron. Tanto el militar no esperaba que hubiera ahí alguien haciendo una maniobra a 3, 4 de la mañana, y viceversa, mi padre y su ayudante viendo que está alguien acercándose. Entonces, nos están mintiendo seguramente con rasgos alienígenas, nos van a maquillar mucho todo antes de decir, hay una raza humana como tú, como yo, detrás de cámara, así como el Truman Show, viendo todo con tecnología muy avanzada. Esta conversación puede estar grabada desde Sirio, y Sirio no está a millones de años luz, sino que es una estación orbitante, quizás aquí a 3,000, 4,000 kilómetros de altitud, y ellos están viendo mucho más detrás de cámara, los gobiernos, las agendas y otras cosas más, y se trasladan de país a país cuando ellos en realidad antes eran pues sus bases normales, pues ahora siguen trabajando y viajando en ello. Entonces, esa es mi opinión un poquito respecto a esto. Wow. De hecho, justamente hoy, coincidentemente, Alejandro, vi un pequeño video el de los años 80, donde Don Francisco, que era muy conocido acá, del programa Sábado Gigante, Sí, cómo no. interrumpe el programa porque las noticias captaron un ovni, plateado también, ¿ya? Muy brillante, y se transmitió en vivo eso, ¿eh?
Pero lo curioso, que el platillo se vio acá en Concepción y estaban todos en alerta en el fondo. Y demoró, en un momento a otro, demoró 1 minuto y medio en recorrer 500 kilómetros y apareció en Santiago. Claro. Entonces, esa tecnología, ¿de dónde sale? Entonces, Sí, yo con esto voy a otra pregunta, estimado Alejandro. ¿Cree usted que podría existir otras tierras, otros continentes que nos han ocultado? Independiente que esta tierra sea esférica o que tal vez sea una tierra plana. Me gustaría sí, saber su opinión ahí. A ver. mira, totalmente nos han ocultado la forma de la Tierra, la extensión de la Tierra, pero todavía antes de preocuparnos si hay más o menos tierra, voy a poner otro caso, que es en Baja California. Aquí entre la península de Baja California, México, y el Mar de Cortés hay un golfo, ahí hay un golfo interno. Yo los invito a que se vayan a Google y vean en el Google Maps, en la parte subterránea, lo que alcanza el Google Maps aparentemente a mostrar en ese golfo que le llaman Mar de Cortés o Golfo de Baja California. Ahí en el subsuelo se ve claramente rutas, no son ni siquiera formaciones rocosas, rutas parecidas a autopistas, parecidas a aeropuertos y muchas otras cosas más. En algunos mapas antiguos, Baja California aparece como una isla. Hay muchos mapas antiguos donde Baja California, la península, es una isla y ahora nos dicen en la ciencia oficial que algún día se va a separar, que va a venir en la falla de San Andrés, aquella cinturón de fuego, donde nos dicen que va a haber terremotos, maremotos y bla, bla, bla. Bueno, aparentemente, desde mi punto de vista, todo eso está sembrado a la humanidad por miedo para alejarnos de allí. Pero la realidad es que yo estuve trabajando muchos años instalando ahí temas de energía solar, paneles fotovoltaicos, calentadores solares, etcétera. Y en esa franja existió en los mapas antiguos también un reino que se llamó el reino de Maratha. El reino de Maratha, dice la leyenda que Maratha tenía oro. Todos sus palacios eran en base oro. Entonces, al día de hoy existen minas de extracción de oro allí. Y en esas minas de extracción de oro, los dos hombres más ricos del mundo, o algunos de los que nos dicen los más ricos del mundo, entre ellos uno es Leonardo DiCaprio, es accionista número uno de las minas de oro de allí. ¿Sí? Entonces, Leonardo DiCaprio, el actor, el del Titanic y todo Ujú. eso, ¿cómo te explicas que esté extrayendo oro de allí? Y los militares mexicanos estén resguardando la zona, supuestamente protegiendo que la gente no pesque una vaquita marina, que es un animal del mar que está en peligro de extinción. Bueno, la realidad es que nos dicen los pescadores que en la madrugada se ven luces en el mar de Cortés, en el Golfo, sale un platillo, se sacude el agua y se va. Y eso lo ven los pescadores todos los días. Y que además en el agua flota combustóleo, flota combustible tipo fósil, ya sea tipo diésel o algo así. No saben ellos qué es, pero algo aceitoso se puede ver. Y que cuando a nosotros, por ejemplo, nos interceptaban los militares en esa zona, nos buscaban que no trajéramos trajes de buzo. O sea, no les importaba si traíamos droga u otro tipo de armamentos y todo eso. Entonces, ¿qué oculta la gente que realmente sabe de esto? Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntábamos, la gente que realmente maneja el dinero en este planeta, la gente que maneja el oro,
sabe dónde extraer y por alguna extraña razón, hasta el día de hoy, desde la mitología de los Anunnakis, que también desde mi punto de vista es una cortina de humo, hasta el día de hoy, extracción de minas y decirnos que ahí está protegida una vaquita marina, que es un animal supuestamente en peligro de extinción, cuando en realidad debajo hay oro, ciudades que quedaron en un reseteo, una isla que en un reseteo chocó contra la masa continental, friccionó, generó inclusive aguas termales, porque debajo de allí hay muchísimos kilovatios de energía, hay inclusive centrales geotérmicas, lo parecido a una termoeléctrica, pero sacado de la tierra. Ahí está. Entonces, sí modificaron la tierra. Ahora, respondieron ahora hacia tu pregunta. ¿Hay más plano o más planos o más dimensiones? Segurito, o sea, eso ni la menor duda. Más allá de lo que nos pudiéramos confinar, llámese un domo o no sé, o por lo menos una columna de hielo o lo que sea, pero hay más y no solo hacia afuera, sino hacia arriba y hacia abajo. Por eso yo diría, hay mucha tierra debajo de nosotros, que seres como tú, como yo, que viendo que se venía un cataclismo, que se venía un problema multinacional, aunque en aquel entonces no se llamaban naciones, pero multiregional, una guerra, y en la gente se protegió bajo tierra, segurito. O sea, de gente que hay debajo tierra, baja por el mar o baja por alguna, así como las películas de dibujos animados de Mister Increíble, que se metían por una montaña y luego bajaban, seguro hay. Los que tenían más presupuesto se fueron para arriba, están allá orbitando en ciudades, así como las de Avatar, flotantes, levitantes, tienen hijos, tienen familia, salen a trabajar, quizás su trabajo sea monitorearnos a nosotros, revisar la toxicidad a nivel de tierra, revisar cómo nos fue con estas inseminaciones genéticas que nos hicieron y cosas por el estilo. Seguramente, o sea, yo no dudaría, y no son extraterrestres, son gente de los reseteos anteriores que salen a servir a sus contratantes poderosos. Y te comento algo, estimado, mira, me llama mucho la atención porque, eh, claro, se ven muchos platillos, incluso salir de los volcanes. Ustedes en México, en el Popocatépetl, así digan, Sí, Popocatépetl, cuesta pronunciarlo, se ha sí. visto salir de abajo. Mira, acá en el lugar que yo visito generalmente, como te comentaba, en la cordillera de Talca, se inauguró hace pocos años también como la ruta ufológica, porque es una cantidad pero increíble de avistamientos. O sea, uno ve Ujú. casi todos los días avistamientos. Yo he visto salir incluso de volcanes, hay muchos volcanes en ese sector, muchísimos. Y en una oportunidad, la noche anterior a yo viajar a ese lugar, me llama por teléfono un amigo y me dice, ve las noticias. Y estaban transmitiendo la noticia un objeto que grabó un guardia de seguridad en un campo, en un predio ahí, saliendo del lago, de un lago que hay ahí, el lago Colbún. Aquí lo vamos a Ok. mostrar. Tenía forma redonda y despedía una potente luz anaranjada. Lo que estaba viendo a poco más de 1 kilómetro de distancia también era captado por una de las cámaras de seguridad de la empresa. Tomó su celular y comenzó a grabar el monitor. No estamos solos, no estamos solos. El objeto de pronto parecía achicarse hasta desaparecer, pero a los pocos segundos reaparecía aún más potente. Luego se dividía en dos y en unos instantes volvía a fusionarse. Eso hasta que luego de un par de minutos desapareció. Ya, entonces, claro, uno se pregunta, yo me he preguntado, ¿será que hay realmente vida debajo? ¿Serán intraterrenos como nos estás comentando? O sea, no hay otra explicación, ¿eh? Pero en el caso de estas naves o estas luces que salen de los volcanes, incluso volcanes activos, ¿serán de este plano o podrían ser de otro plano de existencia? O sí son Yo, de este plano, pero tienen la tecnología para atravesar todo ese magma, digamos. sí. En el concepto que yo manejo, los volcanes
y el magma que nos mencionó la escuelita, digamos la que nos dijo la escuelita, que venía del centro de la Tierra, producto de ese centro líquido que tendríamos, de muchos millones de kilómetros, perdón, muchos millones de litros fundidos y demás. Desde mi punto de vista, los volcanes con esa óptica son una farsa, ¿sí? O sea, son una farsa. Ahora bien, en el tema de ya más tecnología, más 3D, más humana, como tú, como yo, donde manejemos la fusión y la fisión, ambas son diferentes, pero manejemos, ¿no? para poder nosotros poder tener energía. Entonces, ahí te va. Si la civilización anterior supo que se venía un reseteo fuerte, o sea, parecido a la Segunda, Tercera o N Guerra Mundial, y había tecnología para irnos bajo tierra y tecnología para irnos al espacio, todo dependía del presupuesto. O sea, ya había seres con más dinero, menos dinero, o lo que hubiera sido en ese entonces. Yo le llamaría más tecnología, menos tecnología y a su vez recursos. Entonces, si vamos a construir una ciudad intraterrena desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de servicios y desde el punto de vista de más, necesitamos emanar residuos. Entonces, si yo voy a hacer una ciudad a 40 kilómetros de profundidad con todos los servicios idénticos a una metrópolis, en algún momento necesito echar fuera los residuos. Entonces, Claro. para mí, los residuos volcánicos, los residuos de muchas otras cosas no son más que tecnología atómica, humana, usada para sostener abajo algo, una civilización de varios cientos o de miles de habitantes. Y salir y regresar con naves, sí, seguramente. Cuando a mí me dicen que la Confederación Galáctica, pues se me figura algo tan humano, tan normal, porque de verdad no creo que venga alguien del Sirio, que nos dijeron en la escuelita de cientos de millones de años luz, o de las Pléyades. No, de verdad, para mí eso está descartado. Seres de Andrómeda, tampoco, porque todo está aquí arribita, a pocos cientos o miles de kilómetros, con colonias, con seres. Allá arriba, si tú analizas mitologías como de la ciudad Esmeralda, el reino de los cielos, en la Biblia y otros más, ahí en la propia Biblia te dice que los elegidos de ese Dios Jehová iban a ser elegidos para llevarlos al cielo y que desde el cielo verían la tortura de esta dimensión, la tormenta de esta dimensión, y que después desde el cielo, por haberse mantenido leales, los 144,000, les será devuelto los reinos. Entonces tú analizas Claro. las 12 familias más poderosas con sus 12,000 miembros más poderosos, gobiernan el 99.9% de la economía mundial. Y si todos ellos encontraban el no morir, porque tenían tecnología, tenían manera de volar en sus naves espaciales y aparte tenían el pacto del silencio, la alianza perfecta, como nos dijo la religión, que entre ellos tenían un pacto por haber sido leales a su Dios, se les iba a devolver todo eso. Entonces, están arriba, están ahí arriba vigilándonos, bajan a veces aquí o están bajo tierra. ¿Sabes qué, estimado Alejandro? Claro, mira, nosotros acá hemos tenido a científicos de invitados, muy simpáticos, igual los saludo. Nada que decir, digamos, a veces si hay opiniones distintas es porque uno está buscando la verdad, ¿ya? Y como ellos dicen, evidencia. Tenemos evidencia, por ejemplo, la famosa Cueva de los Tallos, que apenas ¿Sí? se conocieron 13 kilómetros, que entraron militares, ¿no es cierto?, ingleses, llegaron hasta 13 kilómetros y no pudieron recorrer más, y eso no se sabe qué distancia tiene. Y otro punto igual interesante que hemos tocado, me llama la atención, que coincide totalmente con lo que tú nos comentas, es que, por ejemplo, en la mayoría de las culturas antiguas, sobre todo en los Vedas, eh, ellos hablan de 7 cielos hacia arriba, 7 mundos hacia abajo y 7 hacia los lados. Uh-huh. Entonces tiene mucho sentido, ¿eh?
Y más lo que habíamos comentado de ver todas estas naves saliendo de volcanes, que aparecen de repente sin explicación, etcétera. En los próximos meses nos van a venir un bombardeo de que la inteligencia artificial está aquí, que las multinacionales cada uno tiene su respectiva computador cuántico con inteligencia artificial y demás. Si nosotros nos ponemos fríamente a calcular, ese Dios de la Biblia ya era una inteligencia artificial por su forma de conducta y de comportamiento y de comandos, porque no mostraba empatía al humano. No mostraba empatía, mostraba instrucciones. Lo mismo que si yo le digo, hey Google, dame opciones para viajar mañana. Google me va a dar las opciones. Si le digo, hey Alexa, ¿qué puedo hacer para una disertación de una conferencia? Me va a dar muy antipático, pero me va a dar una solución. Entonces, en la civilización antigua debimos haber desarrollado la inteligencia artificial, debimos haber desarrollado transmutación de la materia, debimos haber desarrollado muchísimas cosas que al día de hoy es parte de ese descontrol que se vino con la humanidad. Y posteriormente debimos haber hecho también muchísimas travesuras genéticas. Así como ves muchas especies de gatos, muchas especies de perros, muchas especies de pajarillos, tú imagínate las virguerías que hicimos con las especies humanas. De ahí la mitología tal vez, animales mitológicos. De ahí vienen mutantes, el cíclope, el centurión y muchos otros más. Minotauro. El minotauro, etcétera. O sea, virguerías hicimos un desmadre, segurito. Bueno, estimado Alejandro, y lo otro que me viene a la memoria, por ejemplo, en el caso de Yahvé que tú nombrabas, él usaba un aparato, en el caso de Yahvé y en el caso de otros dioses, sumerios también, un aparato que se llamaba las tablas del destino, tablas de la ley también, que ese aparato, en el fondo, tenía tecnología para predecir el futuro, y basado en eso, estos seres dan las instrucciones a sus pueblos. Mira qué curioso, como tú hablaste de una inteligencia artificial, o sea, estaban llenos de tecnología en esos tiempos. Sí, y la raza humana estaba recién empezando, obviamente no por primera vez, claro. Ahí vienen los reseteos que nos comenta. Es justo la parte donde yo comento que si nos podemos poner un poco especulativos y nos lo permite la audiencia como hipótesis, quiero que no lo tomen como al pie de la letra, pero como hipotético, si la humanidad primigenia o quizás las anteriores a los reseteos ya contaban con algo parecido a una inteligencia artificial. Y de ahí las alegorías, como por ejemplo en Walt Disney, de la brujita hablándole a un espejo y diciéndole, espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino? O un Saint Germain hablándole a una piedra de cuarzo, o un conde Drácula igual, o muchísimos otros más, donde quizás ese espejo o ese objeto o esa piedra o esa tabla esmeralda no era más que una tablet. Y ese era, pues quizás un ser de inteligencia artificial que recapitulaba los datos y en función de los datos, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, a ver, si tengo la inteligencia artificial de todos los datos de toda mi ciudad y yo le digo a la inteligencia artificial que Alejandro quiere ser el más guapo de esta ciudad, ¿qué me va a decir la inteligencia artificial? Me dice, pues de entrada no eres el más guapo. Tienes que matar a 400,000 personas. Cuando las mates, tú serás el más guapo. Por lo tanto, el comando lo dio. Claro. Entonces, si tú vuelves a leer la Biblia y le preguntaban a su Dios, oye, el pueblo judío quiere ser el dominante a nivel mundial, ¿qué debo hacer? Pues su Dios decía, ve y mata a los amorreos y luego somete a los hititas y finalmente degüéllale
a sus hijos, a sus nietos y a las embarazadas. Y era un comando, o sea, una inteligencia artificial no va a tener empatía. Y se le ha hecho pruebas psicométricas a ese Dios de la Biblia y sale todo menos humano, ¿sí? En actitudes. Mire, me acordaba de otra cosa, la famosa Arca de la Alianza, que yo a esta altura ya, con todo lo que he ¿Sí? leído, he escuchado también, no era más que un arma de tecnología muy avanzada para la época. Yo creo que tú piensas igual, ¿correcto? Sí, en el tema del Arca de la Alianza también lo estamos analizando varias personas y al parecer era un atractor de éter, aquella supraconciencia, que ese podríamos hablar del verdadero Dios, entre comillas, pero transmutado, modificado y utilizado esa energía como una herramienta o como un arma, dependiendo quién la tenga en su poder. Y al hacerlo atractor de energía, concentrador de energía, pero peor todavía, si lo haces pasar por una conciencia, perdón, por un algoritmo de inteligencia artificial que no tenga conciencia humana, pero que sí sea un algoritmo, se convierte en un arma. Entonces, aquel que posea el arca de la alianza, que además cuando estuvimos en Egipto vimos que en el templo de la pirámide mayor, adentro, las dimensiones de lo que nos dijeron que era un féretro, ahí coincide con lo que bíblicamente mencionan las dimensiones del Arca de la Alianza. Entonces, esa alegoría de un tal Moisés criado en Egipto y demás, todo parece indicar que fue el robo de tecnología de un pueblo sionista. Ojo, no tengo nada en contra de los judíos, pero un sionismo judaico de control mundial con tecnología, claro, se hicieron del poder, se hicieron de inteligencia artificial, de naves espaciales, de todo tipo de cosas, resetean a la humanidad, meten a la humanidad en el olvido y reescriben la historia. Eso lo podemos hacer tú y yo si tenemos los medios. Mañana dame tú todo ese poder energético, tecnológico e informático. Mañana reseteamos la humanidad y somos dioses tú y yo, y la gente no se va a acordar ni de su nombre, y le sembramos quién fue el libertador de Chile, y le sembramos quién fue el de la guerra de independencia de México, y la gente lo va a adorar. Y ponemos 40 religiones y mañana somos los reyes del mundo, ¿sí? Y volamos en nave espacial tú y yo. No hay ningún problema ni la menor duda. Y mantenernos limitados en conocimiento en todo. A todo mundo le damos a Exacto. cuentagotas, sea licenciado, pero que nunca sea ingeniero. El que sea ingeniero nunca sea médico. El que sea médico nunca sea arquitecto. Y el que sea arquitecto ponga en duda todo, y al final de cuentas todos separados, y ponemos 5 partidos políticos, 20 equipos de fútbol y un montón de telenovelas, y así la gente nos va a adorar. Así que cuando gustes hacemos ese reseteo. Pero si estamos hablando irónicamente es porque esto ya ocurrió, porque algo ya existió. Y entonces alguien está ahora mismo en una base subterránea, en una base espacial, sembrándonos historias de que vienen alienígenas de la constelación de no sé dónde, cuando en realidad lo tienes todo aquí arriba o aquí abajo y obedece a un reseteo temprano. De acuerdo a los cálculos, mañana o pasado voy a sacar un video ahí en mi canal sobre la cronología y las Ah, qué farsas bien. del Desmitificando a Jesús, se va a llamar esta saga, Desmitificando a Jesús y la cronología, y ahí voy a mostrar que el último reseteo no hace pues prácticamente ni 400 años, y que el Interesante. planeta quedó muy afectado, y sobre todo el psique mental, estamos prácticamente como un estado zombie muy fuerte. Mira qué curioso, porque, a ver, el tema, a ver, si nos vamos al tema científico, hay muchos científicos que no pertenecen a esa, digamos, elite científica tradicional, ¿ya? Muchos trabajan en forma particular, por ejemplo. Uh -huh. Hay un investigador que se llama Rafael Videla, que escribió unos libros acerca de civilizaciones antiguas, y
Bueno, y ahí habla de, por ejemplo, en el lago Titicaca, de que se encontró radiación. Y ¿sí? según la historia, ahí se habla que se produjo una guerra de los dioses con tecnología. Similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra y tantos otros lugares, ¿eh? Curioso. Totalmente. Es que si nos vamos un poco más a investigar, por ejemplo, de la energía punto cero, la energía de bajada del éter, etcétera, se requiere, por ejemplo, oro, se requiere plomo, se requiere ciertos materiales tipo caucho, etcétera. Entonces, si vemos todas las pirámides, tienen eso. Ha habido pirámides donde se encuentran lagunas de mercurio. En el Polo Norte hay grandes lagunas de mercurio inexplicable por la ciencia oficial. Y si nos vamos a ciertos lugares donde inclusive la Tierra mostró erosiones, fundición de rocas o que inclusive todo se colapsó, hay isótopos, hay residuos de mercurio y hay residuos extraños que no obedecen a algo geológico. Entonces, ahí creo que la ciencia nos debe muchas cosas más, al igual que todo lo que hay aquí, nos han ocultado mucha información. Pero bueno, gracias a personas como tú, estimado Alejandro, y muchos otros, ayudan a que todo esto salga a la luz y nos acerquemos, aunque sea un poco, cada vez más a la verdad. Mira, pareciera que pasaron 10 minutos, ¿eh? Estoy muy agradecido hoy por todo lo que nos has comentado. A ver si más adelante podemos hacer otro programa ya, porque este tema es tan amplio que tú bien lo sabes, tiene mucha arista que es como de nunca. Podríamos estar hablando 8 horas sin parar, o sea, es muy Sí, extenso. sí, sí. Exacto. No, pero bueno, como un primer acercamiento, Pablo, a ti y todo tu público, y luego, si me lo permites, yo puedo montar esta entrevista también en mi canal, Por y supuesto que sí. para gente también que no te conozca, pues ahí pongo tu sitio, y viceversa, la gente de tu canal que no me conozca, pues Alejandro Saleta, aquí en México, así se llama mi sitio de YouTube, en Perfecto. Instagram también, Alejandro Saleta, y finalmente en Facebook, Doc Saleta, Tierra Desparasitada. Ahí pues nos pueden encontrar, me pueden encontrar, y probablemente, bueno, seguramente ahora en el mes de abril publicaré mi primer libro relacionado a estos temas. Se va a llamar Escuela para Morir. Este es un libro de una saga que por ahí publiqué también en YouTube. Está gratuita en YouTube, solamente que lo voy a compilar el libro para quien lo quiera tener así. Y seguiré publicando más cosas sobre cronología, los trucos de la cronología, el implante de aquel Jesucristo que no fue ni, creo que ni Jesús se llamó, o sea, al final de cuentas fue todo un mito, pero también lo voy a dejar pues para que la gente lo vea. Y al final de cuentas, el objetivo de lo que hago es divulgar, porque yo le digo a las personas, yo hablo para mí. Tengo tantas necesidades de ser escuchado, a veces quizás uno lo hace para uno mismo, pero ha sido maravilloso porque conforme voy soltando información, me va llegando información así como tú, gente también muy inquieta que va retroalimentando, y ahora sí ya las piezas del puzzle o del rompecabezas, como le quieren llamar, están tomando sentido. Así que pues aquí estamos, Pablo, con todo gusto. Perfecto. Estimado, mira, por ejemplo, ese tema de Jesús, fascinante, ¿eh? Fascinante. Yo soy de los que cree que Jesús no fue crucificado. Y hay mucha evidencia con respecto a esto, hasta un libro de Andrea Faber-Kaiser. Sí, Pero de que quizás fue un mito, wow, qué interesante. Me gustaría algún día ahí poder más charlar de ese tema, ¿eh? Así que sí, muy agradecido, por favor, estimado Alejandro. Gracias por estar aquí en el canal. Ya estamos muy contentos de que nos hayas visitado aquí, ¿eh? Y espero más claro. adelante verte nuevamente y seguir ahí con tanta charla que se puede dar, ¿eh? Claro que sí, Pablo. Será un placer. Un abrazo muy grande para México, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao a todos. Un abrazote. Mm. Hasta la próxima.